Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo hacer trampa de forma inteligente? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, este video está saliendo aproximadamente en la época navideña, pero puede ser usada todo el año. Quiero explicarle a aquellos de ustedes que quieren hacer sus trampitas, que quieren darse sus buenas arteras de vez en cuando, pero que no quieren perder la forma, que no quieren perder la figura, que no quieren ponerse barrigones, ni panzudos, ni cosas de esas. Cómo hacerlo de forma inteligente. Acá en mi libro El Poder del Metabolismo hay un capítulo que se llama así mismo, se llama Cómo hacer trampa de forma inteligente. Es uno de los capítulos favoritos de la gente, porque a la gente le gusta la idea, mucha gente le gusta la idea de cómo hacer para comer mucho, comer lo que le gusta, comérselo cuando le dé la gana y no engordar. Y eso es lo que explica ese capítulo que está aquí en el libro El Poder del Metabolismo. Pero voy a explicárselo acá a la pizarra para aquellos de ustedes que quieran esa tecnología de cómo hacer trampa de forma inteligente. Ok, vamos por aquí. Fíjense, básicamente para engordar, si uno tiene un cuerpo delgado y quiere engordar, pues lo único que tiene que hacer es aumentar su consumo de carbohidratos refinados, que son lo que nosotros llamamos alimentos tipo E. Alimentos E, que se llaman E porque son los que engordan. Y se llaman E para los diabéticos porque son los enemigos. Enemigos del control de la diabetes. Así que básicamente esos alimentos tipo E, que estamos hablando de lo que nos gusta mucho, pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, Coca-Cola, pizza, lo que nos gusta, ¿verdad? Lo que nos llama la atención porque son alimentos que son adictivos también. Pues esos alimentos tipo E, la característica principal que tienen es que se convierten en glucosa. Producen mucha glucosa. Por ejemplo, vegetales, ensaladas, caería dentro de los alimentos tipo A, porque son carbohidratos, pero son carbohidratos naturales que tienen mucha fibra y producen poca glucosa, por lo tanto no caen en este grupo. Pero los alimentos tipo E, que son los que engordan de verdad, usted ha visto quizás que la dieta 3x1, por ejemplo, es una dieta donde los E se reducen a una cuarta parte y las otras 3/4 partes son de alimentos A, que son amigos del control de la diabetes o son de los alimentos que adelgazan, ¿no? Los alimentos E son los que producen mucha glucosa. Ahora, ese montón de glucosa obliga al cuerpo a producir insulina, porque el cuerpo suyo produce insulina en base a cuánta glucosa hay en el sistema. Quiere decir que usted come mucho pan, mucha harina, mucho arroz, mucha papa, mucho dulce, va a haber mucha insulina. La insulina junto a la glucosa es lo que crea la grasa. Esa es la simpleza científica que hay detrás de la obesidad. Para usted controlar la obesidad, solamente tiene que reducir los alimentos tipo E, que son los que producen mucha glucosa, para que entonces no haya tanta insulina, para que entonces no engorde. ¿Ok? Sencillo. Ok, ahora, vamos a ver ahora cómo hacer trampa de forma inteligente. Vamos a decir que usted logró adelgazar. ¿Ok? Y usted no quiere perder lo que ha logrado. O usted está bajando de peso y no quiere engordar. Pues, y vamos a decir que usted va por una fiesta. Y estamos en Navidad. Por ejemplo, acá en Puerto Rico las fiestas navideñas son espectaculares. Vamos a comer arroz con gandules, que es como un tipo de frijol que hay por acá. Vamos a comer dulces, vamos a comer distintas cosas que todas son súper engordantes, porque nada engorda como lo de Navidad, ¿ok? ¿Verdad, Jorge? Que nada, de todo. Wow, nada engorda como lo de Navidad. Tembleque, majarete, todos los nombres, pasteles, que son los pasteles de nosotros son como el tamal, sí, como el tamal. El de nosotros con plátano macho o plátano, y el de los mexicanos y otros son con maíz, ¿no? Pero de todas maneras es una cosa bien sabrosa, bien engordante. De esas cosas así que uno es como un suicidio, pero un suicidio placentero. Es una cosa así extraña, ¿no? Anyway, entonces, si usted quisiera abusar de eso de vez en cuando y no engordar, pues lo que tiene que saber es que en el capítulo del libro El Poder del Metabolismo, que se llama cómo hacer trampa de forma inteligente, pues se le explica que hay unos doctores de nombre Heller, ellos son marido y mujer,
y estos doctores básicamente, una de las cosas que descubrieron o trajeron a la luz pública, es que hay unos estudios que demuestran que el páncreas que está aquí, al lado izquierdo, si debajo donde estaría el seno izquierdo de una mujer, el páncreas es lo que produce insulina y la insulina es lo que engorda. Sin insulina usted no puede engordar, es imposible. Así que si usted controla la producción de insulina, usted tiene que controlar la obesidad. Estos doctores Heller, los doctores Heller, pues básicamente descubrieron y dieron a conocer que el páncreas, de hecho ya esto se sabía, pero ellos fueron los que más lo dieron a conocer, que el páncreas produce insulina en dos fases. Tiene una primera fase, fase 1, y tiene luego a la hora una fase 2. La fase 1, que es el primer disparo de insulina del cuerpo, está basado en lo que fue su comida anterior. Si su comida anterior fue bajita en carbohidratos y hubo poca glucosa, el cuerpo va a tener un disparo de insulina pequeño, que a lo mejor son, por decir algo, 10 unidades de insulina. ¿Okay? Ya el cuerpo la tiene preparada basado en lo que usted comió anterior, porque el cuerpo más o menos aprende de lo que usted hace. Si usted se pasa todo el tiempo comiendo carbohidratos, pues el cuerpo lo va a estar esperando con un disparo de insulina de 50 unidades. ¿Okay? Porque sabe que usted consume mucho. El cuerpo suyo aprende de usted, porque déjeme decirle, el cuerpo está vivo. ¿Okay? El suyo está vivo. Espero que esté vivo. Pero si su comida anterior, vamos a decir que usted va por una fiesta, y en esa fiesta hay una paella, y tiene mucho arroz, y mucha cosa que engorda, y mucho pan, y mucha harina, y usted quiere comer de esa paella con pan tostado y cosas de esas, pues usted mejor que se asegure que al almuerzo, al mediodía, usted se vaya bien bajito en carbohidratos, para que el cuerpo no tenga almacenada mucha insulina ahí. Para que esa fase 1 esté bien bajita, a lo mejor en 10 unidades de insulina. Eso hace que cuando usted empieza a comer, usted tiene 1 hora para comer. Cuando pase la hora, pare de comer. Porque si no para de comer, el cuerpo a la hora hace una segunda disparo de insulina, que es la fase 2. Y esa fase 2 va a ser en base a cuánta glucosa en el sistema. Si el cuerpo no encuentra que haya demasiada glucosa todavía entrando, pues la fase 2 no le va a engordar, me sigue. Porque va a tener pocas unidades de insulina. ¿Okay? Pero si usted pasó de 1 hora y siguió comiendo, entonces el disparo de acá va a ser un disparo enorme. Y al ser enorme, le va a engordar. Así que a la hora de usted adelgazar o de mantenerse y de hacer trampa de forma inteligente, asegúrese de que lo que usted vaya a comer, usted se lo va a comer durante la primera hora. Y cuando usted, por llegar la hora, pare de comer, para que no le dé chance al páncreas suyo a crear una segunda fase demasiado poderosa, porque entonces ese montón de insulina es lo que le va a engordar. Y esto que se los comento, que está en el libro Poder de Metabolismo, se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.